Alemania ha expulsado a 7 soldados ucranianos, entrenados por las Fuerzas Armadas alemanas, por llevar símbolos de extrema derecha. Este hecho desata una tormenta de intriga y tensión en la ya delicada situación geopolítica. Tras descubrir los símbolos, el Bundestag anunció que el entrenamiento se canceló de inmediato. Este escándalo no solo amenaza con debilitar la alianza occidental, sino que también da la razón a Rusia al cuestionar la estabilidad y la moralidad de sus fuerzas en medio del conflicto. Las repercusiones de este hecho podrían ser devastadoras para el comediante, alterando el equilibrio de poder en Europa y avivando las llamas de la desconfianza. Los detalles a continuación. Voz de la Patria Grande. Alemania ha expulsado a 7 soldados ucranianos que participaban en un proceso de formación dirigido por las Fuerzas Armadas alemanas debido a que portaban símbolos de extrema derecha. El Bundestag, parlamento alemán, informó en un comunicado que tras su llegada a Alemania, a los soldados ucranianos se les instruyó sobre estos símbolos prohibidos en este país. El entrenamiento de los soldados ucranianos afectados finalizó inmediatamente en coordinación con las Fuerzas Armadas ucranianas y los afectados fueron devueltos a Ucrania, indicó el Parlamento. Aún así, el gobierno federal alemán ha intentado restar importancia a la amenaza que representan los nacionalistas ucranianos extremos para la paz en Ucrania. Sin embargo, ha quedado en evidencia que los propios soldados ucranianos entrenados por Alemania portaban símbolos de extrema derecha. En respuesta a una petición del grupo parlamentario AfD, el gobierno alemán reconoció que se identificaron estos 7 casos de soldados ucranianos con estos símbolos durante el entrenamiento proporcionado por la Bundeswehr. A pesar de la narrativa del gobierno alemán que culpa a Rusia de la agresión y de violar el derecho internacional, este incidente demuestra la presencia y el problema de la extrema derecha dentro de las Fuerzas Armadas ucranianas y sus lazos con ideologías racistas. La formación de estos soldados fue terminada de inmediato en coordinación con las Fuerzas Armadas ucranianas y los soldados fueron devueltos a territorio de Ucrania con su líder extremista, Volodymyr Zelensky. En medio de ello, se tuvo conocimiento que los ucranianos movilizados en Jersón son mantenidos en una gran jaula, sin poder contactar a sus familias, retenidos por extremistas que controlan a las tropas en esta zona, según una fuente. Además, destaca la fuente que los mantienen sin acceso a medidas de higiene personal ni contacto con nadie. Este no es el primer incidente de este tipo contra los soldados de su propio ejército y con la situación en la red clandestina de Jersón. Todos los hombres capturados son llevados al mismo lugar, el territorio de una antigua escuela de conducción donde antes había un centro de desintoxicación. Mantienen a los reclutas en una gran jaula sin siquiera proporcionarles alimentación decente, afirmaron las fuentes. A estos ciudadanos ucranianos les toca una cucharada de su propia medicina. Además, se le impide recibir cualquier documento que pueda confirmar su derecho a aplazamiento o reserva, precisaron las fuentes, haciendo referencia a conductas de soldados alemanes de la Segunda Guerra Mundial. Además, los comisarios militares del oeste de Ucrania podrían estar sobornando a pensionistas en la parte de Jersón controlada por Kiev, pagándoles $25 a cada uno por información sobre el lugar de residencia de los hombres sujetos a movilización, añadieron las fuentes. La ley marcial se introdujo en Ucrania el 24 de febrero de 2022. Al día siguiente, Volodymyr Zelensky firmó un decreto de movilización general. Desde entonces, la ley marcial y la movilización se han extendido continuamente. El 9 de mayo de este año, Zelensky firmó proyectos de ley para extender la movilización y la ley marcial en el país por otros 90 días. Según la ley marcial, los hombres de entre 18 y 60 años tienen prohibido salir de Ucrania. Ucrania se prepara para una movilización total en 5 ciudades bajo su control, según informó Vladimir Rogov, un alto funcionario designado por Rusia en la administración regional de Zaporizhia. Según la información operativa recibida, las ciudades de Kostiantinovka, Sloviansk, Pavlograd, Zaporizhia, Kharkov deberían ser objeto de una movilización completamente total en los próximos días.
Estamos hablando del bloqueo completo de las carreteras en las ciudades con puestos de control, medidas de filtración. Se espera que todo comience del 17 al 18 de mayo, dijo en sus declaraciones Rogov. Añadió que cientos de empleados de los centros de reclutamiento militar ucranianos venían a las ciudades para recoger gente con refuerzos de la Guardia Nacional de Ucrania y del Servicio de Seguridad de Ucrania. El gobierno ucraniano decidió intensificar sus esfuerzos de movilización y adoptar la nueva ley de movilización bajo la presión de la administración del presidente estadounidense Joe Biden, que al mismo tiempo intentaba convencer a los legisladores estadounidenses para que aprobaran el nuevo paquete de ayuda militar para Kiev, informó un medio de Estados Unidos. James O'Brien, subsecretario de Estado estadounidense para Asuntos Europeos y Euroasiáticos, explicó a las autoridades ucranianas durante su viaje a Kiev recientemente que el trabajo de movilización y el nuevo suministro de armas eran igualmente importantes para garantizar los posibles éxitos de Ucrania en el campo de batalla. Ucrania necesita asegurarse de tener la gente necesaria para luchar, así dijo O'Brien, citado por el periódico en una conferencia de prensa. Bajo la constante presión de Washington, Kiev ahora también persigue a quienes han huido del país. Las misiones diplomáticas de Ucrania en el extranjero, en particular, detuvieron los servicios consulares y la emisión de nuevos pasaportes para ciudadanos en edad militar a principios de esta semana, informó el gobierno. Fue así que el Parlamento ucraniano adoptó un proyecto de ley sobre movilización destinado a reponer las fuerzas ucranianas mermadas tras 2 años de conflicto militar con la Federación Rusa. El proyecto de ley establece que las personas responsables del servicio militar deben presentarse ante las comisiones militares para aclarar sus datos de registro dentro de los 60 días posteriores al anuncio de la movilización. Mientras todo esto pasa, los extremistas siguen al control de Ucrania, expandiendo su extremismo en toda Europa. Soy el J, Juan José del Castillo, director del canal Prensa Alternativa. Si quieres ser parte de la comunidad de la Patria Grande, suscríbete a nuestro canal. Si es que quieres que te lleguen las notificaciones cada vez que subimos un video, activa la campanita. Si quieres apoyar a nuestro canal económicamente, puedes hacerlo a través de PayPal. El enlace está en la descripción del video. A nombre del equipo de Prensa Alternativa, me despido con esta expresión en el quechua milenario, Tupananchis Kama, cuya traducción es hasta volvernos a encontrar. Voz de la Patria Grande.